no lo es, no lo digo yo. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar que costó muchísimo? Nada más y nada menos que a la presidente de la Asociación de la Academia Argentina de Letras. Presidente de la Academia Argentina de Letras. Es la doctora Alicia María Zorrilla. Esta señora, ¿quién es? Es profesora especializada en castellano, doctora en literatura, doctora en latín del Instituto Roque Sáenz Peña, profesora adscripta en la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Letras por la Universidad de El Salvador. Es la representante en toda América Latina de la Real Academia Española. Estamos hablando de una eminencia. Para conseguir hubo que mandar entre 7 y 8 mails para recién que ella acepte la entrevista y en los horarios que ella puede. Pues una señora de 72 años es muy amable, sumamente educada, y esto es mérito de Gisela Agüero, que costó, después tuve que hablar con ella para que ella conozca en qué medio estoy, cómo hablo, si no, no te da la nota. Es así, son personas muy puristas y hay que respetarlas. ¿Qué habla ella del lenguaje inclusivo? Escuchen, son unos minutos, son entre 7 y 8 minutos, pero escuchemos bien lo que dice. Obviamente, no dice que el lenguaje inclusivo no es un lenguaje, que es cualquier cosa menos un lenguaje, y que la Real Academia Española dice que eso es cualquier cosa menos un lenguaje. La escuchamos a la doctora. Buenos días a todos y muchas gracias por convocarme. El lenguaje inclusivo no es un lenguaje, ni ayuda a los jóvenes, ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los adultos. Tampoco enriquece la lengua. ¿Con qué autoridad podemos inventar una lengua sin fundamentos lingüísticos? La posición sociopolítica, desde mi punto de vista, no da esa autoridad. Una lengua no puede inventarse o reinventarse conscientemente de la noche a la mañana. No pueden reemplazarse las letras A y O que diferencian el género con la arroba, el asterisco, la E o la X, porque se tiene la voluntad de hacerlo en contra del androcentrismo o de reflejar con ello una realidad sociopolítica. Esa sustitución es ajena a la morfología del español e innecesaria, pues existe el masculino genérico o masculino gramatical que ya es inclusivo, ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Si decimos los hombres no son inmortales o el hombre no es inmortal, se sabe que ese sustantivo hombre, en singular o en plural, se refiere a todas las personas, a todos los humanos, mujeres y varones, pues si solo se refiriera a los varones, cabría la posibilidad de que las mujeres sí lo fueran y vivieran eternamente. En español, como dijimos, el masculino es el género no marcado porque se emplea en contextos genéricos e incluye en su significado a los individuos del sexo masculino y a toda la especie humana sin distinción de sexos. El género marcado es el femenino, que solo designa a ese género tanto en singular como en plural. Dice muy bien el lingüista español Ignacio Bosque que la historia de la lengua es la que fija, en gran medida, la conformación léxica y sintáctica del idioma. Si no aceptamos esto, agrega él, ¿cómo sabremos dónde han de detenerse las medidas de política lingüística que modifiquen su estructura para que triunfe la visibilidad? La Academia Argentina de Letras coincide, pues, con las demás academias de la lengua y con algunos lingüistas en que el llamado lenguaje inclusivo no es un lenguaje, sino el espejo de una posición sociopolítica
que desea imponer un grupo minoritario sin tener en cuenta el sistema gramatical del español. Y esto es lo grave, que no se tiene en cuenta el sistema gramatical del español. Por lo tanto, nuestra academia insiste en que el género no marcado abarca explícitamente a los individuos de uno y de otro sexo sin menoscabo de nadie. Es decir, se refiere a todas las personas. Otro problema que se presenta es el de los desdoblamientos léxicos o circunloquios. Según las academias, la tendencia al desdoblamiento indiscriminado e innecesario del sustantivo en su forma masculina y femenina atenta contra la economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, considero que deben evitarse estas repeticiones agotadoras y afectadas que hasta lentifican la sintaxis. Voy a dar un ejemplo que encontré. Quedan todos y todas invitados e invitadas a participar de la jornada pedagógica en que maestros y maestras hablarán sobre los progresos experimentados por alumnos y alumnas con los nuevos métodos de trabajo. Algunas personas dicen les chiques, les abueles, les geólegues. La alteración afecta al artículo determinante que se transforma de pronto en un pronombre personal les. Todos lo conocemos, cuya función específica es la de complemento indirecto, y a la grafía de los sustantivos que hemos expuesto, chiques, geólogues. Pues la C de chicos, por ejemplo, desaparece y ocupa su lugar el dígrafo Q, a no ser que deseen escribir chises, y esta palabra pierda entonces su significado. La G de geólogos también desaparece y se usa el dígrafo GU, salvo que quieran decir geóloges. Claramente no es lo mismo. Cuando pregunto por qué han elegido la E y no otra vocal, nadie sabe fundamentarlo. En una oportunidad estaba dictando un curso de capacitación sobre lengua española y en el recreo se acercó una alumna defensora del lenguaje inclusivo, pero no me habló en lenguaje inclusivo. Entonces le pregunté, si lo defendés, ¿por qué no me hablas en lenguaje inclusivo? Y me dijo, porque yo sé usarlo en el contexto adecuado. Si vengo a aprender el español con usted aquí, no voy a usarlo, porque este no es el contexto, este no es el entorno en que debo usarlo. Hay otras palabras con E en español, por supuesto. Por ejemplo, bebe, cacique, cliente, conde, duque, jefe, sacerdote, sastre, y son masculinas. Entonces, sin convertirnos todos en lingüistas, antes de romper las reglas gramaticales, debe ponerse la atención en que varones, mujeres y otras identidades sexuales nos respetemos como personas, seamos primero personas, con nuestras coincidencias y nuestras diferencias, y en que actuemos como tales sin dejar de hablar en nuestra lengua materna, pues el sistema gramatical del español no puede dejar de funcionar. En síntesis, la posición de nuestra academia, como la de todas las academias, responde al estudio de la lengua sin incursionar en ideologías. No es válida la estrategia de distorsionar el lenguaje para lograr que la sociedad cambie.
El cambio debe venir desde la sociedad y debemos seguir hablando nuestra lengua y con orgullo, porque es una lengua milenaria, una lengua que tiene una historia magnífica. No es fácil, pero es lo que necesitamos para comunicarnos, para comunicarle al otro nuestra realidad, para decir que existimos. Yo siempre les digo a mis alumnos, habitamos las palabras y ellas nos habitan. La Real Academia Española está de acuerdo con las demás academias. Todas pertenecemos desde 1951 a la Asociación de Academias de la Lengua Española. En total somos 23 academias y pronto tal vez seamos 24, porque puede ser que se incorpore a la asociación la Academia del Ladino, de la lengua de los sefardíes. Y por supuesto que todas pensamos igual. Con el masculino genérico es suficiente. Abarca a todas las personas, comprende a todas las personas. No hay disidencia. Al contrario, fue la primera en salir al ruedo para explicar esto. Debemos respetar el sistema gramatical. Bien, no hay mucho más para hablar. Lo felicito por semejante nota. Bueno, gracias, Lito.